14. Nieve y lobos. Fue preciso caminar de nuevo, pisándole los talones a mi dueño y, con la correa del arpa magullándome el hombro, andar por los caminos bajo el sol y la lluvia, con polvo o barro. Tuve que hacer de bestia en las plazas públicas y reír o llorar para divertir al distinguido público. La transición fue ruda, pues uno se acostumbra rápidamente a la felicidad. Sufrí ascos, problemas y cansancios que jamás había conocido antes de haber vivido durante 2 meses la feliz vida de los afortunados de este mundo. Más de una vez, durante nuestras largas caminatas, me quedé atrás para pensar con libertad en Arthur, en la señora Milligan y en el cisne, y para vivir con el recuerdo un regreso al pasado. ¡Ah, qué hermosos tiempos! Y cuando, por la noche, acostado en la sala de una posada pueblerina, pensaba en mi cabina de El Cisne, qué rugosas me parecían las sábanas de mi cama. Nunca volvería a jugar con Arthur, nunca volvería a escuchar la acariciadora voz de la señora Milligan. Afortunadamente, en mi pesadumbre, que era viva y persistente, yo tenía un consuelo. Mi dueño era mucho más dulce, incluso mucho más tierno, si la palabra pudiera aplicarse a Vitalis, de lo que nunca había sido. En este aspecto, su carácter había sufrido un gran cambio o, al menos, lo habían sufrido sus modales para conmigo, y eso me animaba, eso me impedía llorar cuando el recuerdo de Arthur me oprimía el pecho. Sabía que no estaba solo en el mundo y que en mi dueño yo tenía algo más que un dueño. Incluso a menudo, si me hubiese atrevido, le habría besado, tanto necesitaba exteriorizar los sentimientos de afecto que me llenaban. Pero no me atrevía, porque Vitalis no era un hombre con el que se pudiera tener familiaridades. Al comienzo, durante los primeros tiempos, fue el temor lo que me mantuvo a distancia. Ahora era algo vago que se parecía a un sentimiento de respeto. Al salir de mi pueblo, Vitalis no era para mí más que un hombre como los demás, pues por aquel entonces yo era incapaz de distinguir. Pero los días vividos junto a la señora Vitalis me habían abierto los ojos y la inteligencia. Y, cosa rara, me parecía, cuando miraba con atención a mi dueño, encontraba en él, en su porte, en su aspecto, en sus modales, puntos de semejanza con el porte, el aspecto, los modales de la señora Milligan. Me decía entonces que aquello era imposible, porque mi dueño era solo un amaestrador de animales, mientras que la señora Milligan era una dama. Pero lo que la reflexión decía no acallaba lo que me repetían mis ojos. Cuando Vitalis quería, era un caballero como la señora Milligan era una dama. La única diferencia estribaba en que la señora Milligan era siempre una dama, mientras que mi dueño solo era caballero en ciertas circunstancias. Pero entonces lo era de modo tan absoluto que se hubiera impuesto tanto a los más osados como a los más insolentes. Pero como yo no era osado ni insolente, sufría aquella influencia y no me atrevía a abandonarme a mis expansiones, ni siquiera cuando él mismo las provocaba con algunas palabras amables. Tras haber salido de Sete, permanecimos varios días sin hablar de la señora Milligan y de mi estancia en el Cisne, pero poco a poco el tema fue presentándose en nuestras conversaciones, siendo mi dueño quien lo sacaba siempre a relucir, y no transcurrió demasiado tiempo sin que el nombre de la señora Milligan fuera pronunciado. ¿Querías mucho a aquella dama?, me dijo Vitalis. Sí, lo comprendo. Fue buena contigo, muy buena. Tienes que pensar en ella con agradecimiento. Luego, a menudo, añadía. Fue preciso. Al principio no comprendí bien. Pero poco a poco acabé por decirme que había sido preciso rechazar la proposición de la señora Milligan de conservarme a su lado. Sin duda eso era lo que mi dueño pensaba cuando decía. Fue preciso. Y me pareció que en aquellas palabras se ocultaba cierta pesadumbre. Él habría querido dejarme junto a Arthur, pero había sido imposible. Y, en mi corazón, yo le agradecía esa pesadumbre, aunque no pudiese adivinar en absoluto por qué no había sido posible aceptar las proposiciones de la señora Milligan. Las explicaciones que ella me había dado no me parecieron muy comprensibles. Tal vez ahora las aceptara. Y aquello despertaba en mí grandes esperanzas. ¿Por qué no podíamos encontrarnos con el cisne? Tenía que remontar el Ródano y nosotros, por nuestra parte, marchábamos a orillas de aquel río. De modo que, mientras andaba, mis ojos se dirigían más veces al agua que a las colinas y las fértiles llanuras que la flanquean por ambos lados. Cuando llegábamos a una ciudad, Arles, Tarascon, Avignon, Montélimart, Valence, Tournon, Vienne, mi primera visita era a los muelles y los puentes.
Buscaba el cisne, y cuando a lo lejos percibía un barco oculto a medias por las confusas brumas, aguardaba a que creciera para ver si era el cisne. Pero no lo era. A veces me atrevía incluso a preguntar a los marineros, describiéndoles el barco que buscaba. No lo habían visto pasar. Ahora que mi dueño estaba decidido a cederme a la señora Milligan, o al menos así lo creía yo, ya no temía que se hablara de mi nacimiento o que escribieran a mamá Barberin. El asunto lo llevarían mi dueño y la señora Milligan. En mi sueño infantil yo veía las cosas así. La señora Milligan deseaba tenerme a su lado, mi dueño aceptaba renunciar a sus derechos sobre mí, todo estaba claro. Permanecimos varias semanas en Lyon y pasé todo mi tiempo libre en los muelles del Ródano y el Saona. Conozco los puentes de Ainay, de Tilsit, de la Guillotière o del Hotel Dieu, tanto como un leonés de nacimiento. Pero por más que busqué, no encontré el cisne. Tuvimos que salir de Lyon y dirigirnos a Dijon. Entonces comenzó a abandonarme la esperanza de volver a ver a la señora Milligan y a Arthur. En Lyon había estudiado todos los mapas de Francia que se hallaban en los estantes de los libreros y sabía que el canal del centro, que el cisne iba a tomar para llegar a Loira, se separa del Saona en Chalon. Llegamos a Chalon y nos marchamos sin haber visto el cisne. Debía, pues, renunciar a mi sueño. Y como para acrecentar mi desesperación, que era ya bastante grande, el tiempo se hizo horrible. La estación se hallaba ya avanzada, el invierno se acercaba, y las caminatas bajo la lluvia y sobre el barro se hacían cada vez más penosas. Cuando por la noche llegábamos a una mala posada o a un granero, agotados por el cansancio, mojados hasta los huesos, mugrientos de pies a cabeza, no me acostaba con alegres pensamientos. Cuando, tras dejar Dijon, atravesamos las colinas de la Côte d'Or, se apoderó de nosotros un frío húmedo que nos helaba los huesos y corazón hermoso se volvió más triste y malhumorado que yo. Mi dueño quería llegar lo antes posible a París, pues solo en París tendríamos la oportunidad de dar algunas representaciones durante el invierno. Pero, bien porque el estado de la bolsa no permitía tomar el ferrocarril, bien por cualquier otra razón, debíamos hacer a pie el camino que separa Dijon de París. Cuando el tiempo nos lo permitía, dábamos cortas representaciones en las ciudades y los pueblos que cruzábamos, luego, tras haber recogido una magra colecta, volvíamos a ponernos en camino. Hasta Chatillon, las cosas fueron más o menos bien, aunque sufriéramos siempre a causa del frío y la humedad. Pero tras dejar esta ciudad, la lluvia cesó y el viento comenzó a soplar del norte. Al comienzo no nos quejamos, aunque no es agradable tener de cara el viento del norte. En definitiva, era preferible aquel beso, por áspero que fuese, que la humedad en la que nos pudríamos desde hacía varias semanas. Pero el viento no siguió siendo seco. El cielo se cubrió de grandes nubes negras, el sol desapareció y todo anunciaba que pronto tendríamos nieve. Pudimos, sin embargo, llegar a un gran pueblo sin que la nieve nos alcanzara. Pero la intención de mi dueño era llegar a Troyes lo más rápidamente posible, porque Troyes es una ciudad en la que podríamos dar algunas representaciones, si el mal tiempo nos obligaba a permanecer allí. Acuéstate pronto, me dijo cuando estuvimos en la posada. Mañana partiremos de madrugada, temo que nos alcance la nieve. Pero él no se acostó enseguida, permaneció junto al hogar de la cocina, para calentar a corazón hermoso que había tenido mucho frío durante el día y no había cesado de gemir, pese a que hubiéramos tomado la precaución de envolverle en mantas. A la mañana siguiente me levanté muy pronto como me había ordenado. No había amanecido todavía, el cielo era oscuro y bajo, sin una sola estrella. Parecía que una gran tapadera sombría se aproximara a la tierra dispuesta a aplastarla. Cuando la puerta se abría, un viento áspero se introducía en la chimenea avivando los tizones que, la víspera, habían quedado cubiertos de ceniza. En su lugar, dijo el posadero dirigiéndose a mi dueño, yo no saldría. Va a nevar. Tengo prisa, respondió Vitalis, y espero llegar a Troyes antes que la nieve. 30 kilómetros no se hacen en una hora. Sin embargo, partimos. Vitalis metía a corazón hermoso apretado bajo su chaqueta para comunicarte algo de su propio calor. Y los perros, contentos con aquel tiempo seco, corrían delante de nosotros. Mi dueño me había comprado en Dijon una piel de cordero que tenía la lana por dentro, me la puse y el viento que nos azotaba el rostro me la pegó al cuerpo. No era agradable abrir la boca. Uno y otro caminábamos en silencio, apresurando el paso, tanto para darnos prisa como para calentarnos.
Aunque había llegado ya la hora en la que debía levantarse el día, el cielo no se aclaraba. Por fin, hacia oriente, una franja blancuzca abrió las tinieblas, pero el sol no apareció. Ya no era de noche, pero hubiera sido una gran exageración decir que era de día. Sin embargo, en la campiña, los objetos se habían hecho distinguibles. La lívida claridad que rozaba la tierra, brotando de levante como de una inmensa claraboya, nos mostraba árboles desnudos de sus hojas, y en algunos lugares se veían matorrales cuyas hojas secas, adheridas todavía, dejaban oír, a impulsos del viento que los sacudía y retorcía, un rumor seco. Nadie en el camino, nadie en los campos, ni el menor ruido de coches, ni un latigazo. Los únicos seres vivientes eran los pájaros, que se oían pero no se veían, pues se mantenían abrigados bajo las hojas. Solo algunas urracas saltaban en el camino, con la cola levantada, el pico al aire, emprendiendo el vuelo cuando nos acercábamos para posarse en la copa de un árbol, de donde nos perseguían con sus graznidos que parecían insultos o advertencias de mal augurio. De pronto, hacia el norte, en el cielo, apareció un punto pálido. Creció con rapidez acercándose a nosotros y escuchamos un extraño murmullo de gritos, discordantes. Eran ocasos cisnes silvestres que emigraban del norte al Midi. Pasaron por encima de nuestras cabezas y estaban ya lejos cuando se veían revolotear todavía algunos plumones cuya blancura destacaba contra el cielo negro. La región en donde nos encontrábamos era de una tristeza lúgubre que el silencio aumentaba aún más. Tan lejos como alcanzaba la vista en aquel sombrío día, se veían solo campos desnudos, áridas colinas y bosques desecados. El viento seguía soplando del norte con una ligera tendencia, sin embargo, a virar al oeste. Desde ese lado del horizonte se acercaban unas nubes cobrizas, pesadas y bajas, que parecían gravitar sobre la copa de los árboles. Pronto pasaron ante nuestros ojos algunos copos de nieve, grandes como mariposas. Subían, bajaban, se arremolinaban sin llegar al suelo. No habíamos hecho todavía mucho camino y me pareció imposible llegar a Troyes, antes que la nieve. Pero, por lo demás, eso me inquietaba poco incluso, me decía que la nieve al caer detendría el viento del norte y apaciguaría el frío. Pero yo no sabía lo que era una tempestad de nieve. No tardé en aprenderlo, y de modo que jamás olvidé la lección. Las nubes que venían del nordeste se habían aproximado y una especie de claridad iluminaba el cielo en aquella dirección. Sus flancos se habían entreabierto, era la nieve. Ya no fueron mariposas que revoloteaban ante nosotros, fue un diluvio de nieve que nos envolvió. Estaba escrito que no llegaríamos a Troyes, dijo Vitalis. Hay que ponernos a cubierto en la primera casa que encontremos. Aquellas palabras no podían serme más agradables. ¿Pero dónde? ¿Encontrar una casa hospitalaria? Antes de que la nieve nos envolviera con su blanca oscuridad, yo había examinado la región hasta donde podía alcanzar mi vista y no había visto casa alguna ni nada que anunciara la proximidad de un pueblo. Al contrario, estábamos a punto de entrar en un bosque cuyas sombrías profundidades se confundían con el infinito, tanto al frente como a ambos lados, en las colinas que nos rodeaban. No había, pues, que contar demasiado con la existencia de esa casa. Pero tal vez la nieve no siguiera cayendo. Siguió cayendo y en mayor cantidad. En pocos instantes había cubierto el camino y todo lo que en él se hallaba. Montones de piedras, hierbas de las hondonadas, matorrales de los fosos, porque, empujada por el viento que no había amainado, corría a ras de suelo para amontonarse contra lo que le cortaba el paso. Lo molesto para nosotros era contarnos entre el número de esos obstáculos. Cuando nos golpeaba, resbalaba sobre las superficies curvas, pero cuando hallaba una rendija se colaba como si fuera polvo y no tardaba en fundirse. Yo la sentía bajar por mi cuello en forma de agua helada y mi dueño, que había levantado su piel de cordero para dejar respirar a Corazón Hermoso, no debía hallarse mejor protegido. Avanzábamos lentamente, a duras penas, cegados, mojados, helados y aunque hacía ya tiempo que nos encontrábamos en pleno bosque, aquello no nos protegía en modo alguno, pues el camino se hallaba expuesto al viento. Por fortuna, aquel viento que soplaba tormentosamente, amainó poco a poco, pero entonces aumentó la nieve y en vez de caer como polvo, lo hizo en grandes copos compactos. En pocos minutos el camino se vio cubierto por una espesa capa de nieve sobre la que andábamos sin ruido.
De vez en cuando veía a mi dueño mirar a su izquierda, como si buscara alguna cosa, pero solo se veía un gran claro en el que se había llevado a cabo una tala la primavera anterior y en donde los jóvenes vástagos de flexibles tallos se curvaban bajo el peso de la nieve. ¿Qué esperaba encontrar allí? Por mi parte, miraba hacia adelante, al camino, tan lejos como podía, intentando averiguar si el bosque terminaría pronto y veríamos por fin una casa. Pero querer atravesar aquel diluvio blanco era una locura. A pocos metros, los objetos desaparecían y solo se veían caer los copos, cada vez más densos, que nos envolvían en las mallas de una inmensa red. La situación no era alegre, pues jamás he visto caer la nieve, incluso cuando me hallo tras los cristales de una habitación bien caldeada, sin experimentar una sensación de indefinible tristeza y, ahora, me decía que la habitación caldeada debía hallarse muy lejos todavía. Sin embargo, era preciso caminar sin desanimarse, porque nuestros pies se hundían cada vez más y el peso que se acumulaba en nuestros sombreros era cada vez mayor. De pronto, vi a Vitalis extender su mano hacia la izquierda, como para llamar mi atención. Miré y me pareció percibir, confusamente, en el claro, una cabaña de ramas. No pedí explicaciones, comprendiendo que mi dueño no me había señalado la cabaña para que admirase el efecto que producía en el paisaje. Teníamos que hallar el camino que conducía a ella. Era difícil, pues la nieve era ya lo bastante espesa como para borrar cualquier rastro de camino o sendero. Sin embargo, a un extremo del claro, en el lugar en donde recomenzaba el bosque de grandes árboles, me pareció que la cuneta del camino que seguíamos desaparecía. Sin duda allí desembocaba el sendero que conducía a la cabaña. El razonamiento era exacto. Y no tardamos en llegar. Estaba hecha de haces de leña, encima de los cuales se habían dispuesto unas ramas para formar el techo. Y aquel techo era lo bastante denso como para que la nieve no lo hubiera atravesado en absoluto. Era un refugio tan bueno como una casa. Con más prisa o más ágiles que nosotros, los perros habían entrado primero en la cabaña y se revolcaban por el suelo seco, en el polvo, lanzando ladridos de júbilo. Nuestra satisfacción no era menor que la suya, pero nosotros la manifestamos de modo distinto a revolearnos en el polvo. Lo que, sin embargo, no hubiera sido una mala idea para secarnos. Sospechaba, dijo Vitalis, que en este claro reciente debía haber, en alguna parte, una cabaña de leñador. Ahora la nieve puede caer tanto como quiera. Sí, que caiga. Respondí desafiante. Y fui a la puerta o, más exactamente, a la abertura de la cabaña, pues no tenía ni puerta ni ventana, para sacudir mi chaqueta y mi sombrero y, de este modo, no mojar el interior de nuestro albergue. La estancia era muy simple, tanto en su construcción como en su mobiliario, que consistía en un banco hecho de tierra y en algunas grandes piedras que servían para sentarse. Pero lo más precioso para nosotros en las circunstancias en que nos hallábamos eran 5 o 6 ladrillos puestos de canto en un rincón y formando un hogar. Fuego. Podíamos encender fuego. Cierto es que un hogar no basta para encender fuego, se necesita también madera que echar al hogar. Pero en una casa como la nuestra, la madera no era difícil de encontrar, solo teníamos que tomarla de las paredes y del techo, es decir, coger algunas ramas de los haces, procurando solo tomarlas de distintos lugares para no comprometer la solidez de nuestra casa. Pronto estuvo hecho, y una llama clara no tardó en brillar, crepitando alegremente en nuestro hogar. Ciertamente, no ardía sin humo y al carecer de chimenea, llenaba la cabaña. Pero solo nos importaba la llama, queríamos calor. Mientras tendido en el suelo yo soplaba sobre el fuego, los perros se habían sentado alrededor del hogar y, gravemente, sobre sus cuartos traseros, con el cuello estirado, ofrecían su mojado y helado vientre al calor de la llama. Pronto Corazón Hermoso apartó la chaqueta de su dueño y, sacando prudentemente al exterior punta de su nariz, miró donde se encontraba. Tranquilizado por su examen, saltó rápidamente a tierra y, tomando el mejor lugar delante del fuego, presentó a la llama sus 2 manitas temblorosas. Nuestro dueño era hombre prevenido y experimentado. Por la mañana, antes de que yo me hubiese levantado, había adquirido las provisiones para el camino. Una hogaza de pan y un pequeño pedazo de queso. No era el momento de mostrarse exigente o difícil. Así que, cuando vimos aparecer la hogaza, hubo entre nosotros un vivo movimiento de satisfacción. Por desgracia las porciones no fueron muy grandes, y en lo que a mí respecta mi esperanza se vio desagradablemente engañada.
En vez de la hogaza entera, mi dueño solo nos dio la mitad. No conozco el camino, dijo respondiendo a la pregunta de mis ojos, y no sé si de aquí a Troyes hallaremos una posada donde comer. Además, tampoco conozco este bosque. Sé solo que esta región es muy boscosa y que las inmensas florestas se siguen casi sin separación. Los bosques de Chaourse, de Ramilly, de Ote, de Aumont. Tal vez nos hallemos a varias leguas de un lugar habitado. Tal vez permanezcamos también mucho tiempo bloqueados en esta cabaña. Hay que guardar provisiones para la cena. Esas eran razones que yo podía comprender, pero no impresionaron a los perros que, viendo que la hogaza de pan era devuelta a la bolsa cuando apenas se habían comido, tendieron la pata a su dueño, arañaron sus rodillas y se entregaron a una expresiva pantomima para hacerle abrir la bolsa a la que dirigían sus ojos suplicantes. Los ruegos y las caricias fueron inútiles, la bolsa no se abrió. Sin embargo, por frugal que hubiera sido, aquella comida nos había reconfortado. Estábamos al abrigo, el fuego nos llenaba de un suave calor. Podíamos esperar que cesara de nevar. Permanecer en aquella cabaña no era algo que pudiese asustarme, tanto menos cuanto yo no admitía que fuéramos a permanecer en ella, bloqueados, mucho tiempo, como había dicho Vitalis para justificar su ahorro. La nieve no caería siempre. Ciertamente, nada anunciaba que fuera a dejar pronto de caer. Por la abertura de nuestra cabaña veíamos caer, rápidos y compactos, los copos, y como ya no soplaba el viento, caían rectos, unos sobre otros, sin interrupción. No se veía el cielo y la claridad, en vez de provenir de arriba, subía de abajo, de la deslumbrante capa que cubría la tierra. Los perros habían decidido ya qué hacer en aquella forzada pause, instalándose los tres ante el fuego, uno tendido sobre el flanco, otro encogido como una bola, Capi con la nariz en las cenizas, dormían. Estuve tentado de hacer como ellos. Me había levantado muy pronto y me sería más agradable viajar por el país de los sueños en el cisne, tal vez que mirar la nieve. No sé cuánto tiempo dormí. Cuando desperté había dejado de navegar, miré al exterior. La capa que se había acumulado ante nuestra cabaña había aumentado considerablemente. Si nos poníamos de nuevo en camino, me llegaría hasta más arriba de las rodillas. ¿Qué hora era? No podía preguntárselo a mi dueño, pues en los últimos meses, las mediocres colectas no habían permitido recuperar el dinero que la cárcel y el proceso le habían costado, de modo que en Dijon, para comprar mi piel de cordero y otros objetos, tuvo que vender su reloj, el gran reloj de plata en el que yo había visto a Capi leer la hora, cuando Vitalis me había admitido en su compañía. El día tendría que decirme lo que yo no podía preguntar ya a nuestro buen y gran reloj. Pero, en el exterior, nada podía responderme. Abajo, en el suelo, una línea deslumbradora. Arriba y en el aire, una sombría niebla. En el cielo, una claridad confusa con ligeras pinceladas, aquí y allá, de un amarillo sucio. Nada de todo ello indicaba qué hora era. Tampoco los oídos me dijeron más que los ojos. Se había hecho un absoluto silencio que no era turbado por el grito de un pájaro, ni por un latigazo, ni por el ruido de un coche. Jamás una noche había sido más silenciosa que aquel día. Reinaba a nuestro alrededor una completa inmovilidad. La nieve había detenido cualquier movimiento, lo había petrificado todo. Solo de vez en cuando, tras un mínimo ruido ahogado, apenas perceptible, se veía una rama de abeto balanceándose pesadamente, inclinándose poco a poco hacia el suelo, bajo el peso que soportaba. Cuando la inclinación fue excesiva, la nieve se había deslizado hasta el suelo. Entonces, la rama se había levantado de nuevo con brusquedad y su follaje, de un verde negruzco, rompía el sudario blanco que envolvía a los árboles de la cima a la base, de modo que, cuando se miraba de lejos, se creía ver un agujero negro abriéndose, de vez en cuando, en aquel sudario. Mientras permanecía en el umbral de la puerta, maravillado por el espectáculo, escuché a mi dueño que me preguntaba: ¿Tienes ganas de ponerte de nuevo en marcha? No lo sé. No tengo ganas de nada. Haré lo que usted quiera que hagamos. Pues bien, creo que debemos permanecer aquí. Por lo menos tenemos refugio y fuego. Pensé que no teníamos mucho pan, pero me guardé para mí la reflexión. Creo que pronto volverá a nevar, prosiguió Vitalis, no debemos exponernos a ponernos en camino sin saber a qué distancia estamos de alguna casa. La noche no será agradable en medio de tanta nieve. Es mejor pasarla aquí. Por lo menos tendremos los pies secos.
Dejando al margen la cuestión de la comida, nada de aquella decisión podía desagradarme. Y, además, si nos poníamos en marcha enseguida no era seguro, ni mucho menos, que pudiéramos encontrar una posada para cenar antes de que llegara la noche. Era, en cambio, demasiado evidente que hallaríamos en el camino una capa de nieve que, no habiendo sido todavía pisoteada, haría muy penosa la marcha. Tendríamos que apretarnos el cinturón en nuestra cabaña, eso era todo. Eso fue lo que sucedió cuando, para cenar, Vitalis repartió entre nosotros 6 lo que quedaba de la hogaza. ¡Ay! Quedaba muy poco y ese poco fue pronto devorado, pese a que lo comimos a pedacitos muy pequeños, para prolongar la cena. Cuando nuestro pobre condumio, mísero y corto, hubo terminado, creí que los perros recomenzarían su actitud anterior, pues era evidente que tenían todavía mucha hambre. Pero no fue así y advertí, una vez más, que despierta era su inteligencia. Cuando nuestro dueño se hubo metido la navaja en el bolsillo de su pantalón, lo que indicaba que el festín había terminado. Capi se levantó y tras haber hecho una señal con la cabeza a sus 2 compañeros, fue a olfatear la bolsa en la que llevábamos habitualmente la comida. Al mismo tiempo, depositó suavemente la pata sobre la bolsa para palparla. Este doble examen le convenció de que no había nada para comer. Regresó entonces a su lugar ante el fuego y, tras hacer una nueva señal de cabeza a Dolce y a Servino, se tendió cuán largo era con un suspiro de resignación. No queda nada. Es inútil pedir. Lo expresó tan claramente como si hubiera hablado. Sus camaradas, comprendiendo aquel lenguaje, se tendieron como él ante el fuego, suspirando del mismo modo, pero el suspiro de Servino no fue resignado, pues, a su gran apetito, Servino unía la gula y aquel sacrificio era, para él, más penoso que para los demás. Hacía tiempo, ya que había comenzado a nevar de nuevo y la nieve seguía cayendo con la misma persistencia. Hora tras hora podía verse crecer el tapiz que formaba sobre el suelo, cubriendo los jóvenes basta. Gos, de los que solo la parte superior del tallo emergía todavía de la marea blanca que pronto los engulliría. Pero cuando nuestra cena terminó solo se veía ya confusamente lo que ocurría en el exterior de la cabaña, pues en aquella sombría jornada la oscuridad llegó pronto. La noche no detuvo la caída de la nieve que continuó descendiendo, del negro cielo a la tierra luminosa, en grandes copos. Puesto que debíamos dormir allí, lo mejor sería acostarnos lo antes posible. Hice, pues, como los perros y, tras haberme arropado en mi piel de oveja que, expuesta a la llama, se había secado durante el día, me tendí junto al fuego, con la cabeza en una piedra plana que me sirvió de almohada. Duerme, me dijo Vitalis, te despertaré cuando quiera dormir a mi vez, puesto que, si bien no debemos temer nada de las bestias o de los hombres en esta cabaña, uno de nosotros debe velar para mantener el fuego. Tenemos que tomar precauciones contra el frío que, si deja de nevar, puede ser muy intenso. No me hice repetir la invitación y me dormí. Cuando mi dueño me despertó, la noche debía estar ya avanzada. Al menos eso creí yo. No nevaba y nuestro fuego seguía ardiendo. Ahora te toca a ti, me dijo Vitalis, solo tienes que echar de vez en cuando leña en el hogar. Ya ves que he cogido una buena provisión. En efecto, un montón de haces estaba situado al alcance de la mano. Mi dueño, que tenía el sueño mucho más ligero que yo, no había querido que le despertara cuando cogiera pedazos de leña de nuestra pared cada vez que la necesitara, y me había preparado aquel montón del que yo podría coger la leña sin hacer ruido. Era indudablemente una prudente precaución, pero, por desgracia, no tuvo las consecuencias que Vitalis esperaba. Viéndome despierto y listo para tomar mi turno, se tendió a su vez ante el fuego, con corazón hermoso junto a él, envuelto en una manta y pronto su respiración, más fuerte y regular, me advirtió que acababa de dormirse. Me levanté entonces suavemente, de puntillas, y fui hasta la puerta para ver qué ocurría en el exterior. La nieve lo había cubierto todo, hierbas, matorrales, vástagos, árboles. Tan lejos como alcanzaba la vista todo era una capa, desigual, pero uniformemente blanca. El cielo estaba sembrado de titilantes estrellas, pero por fuerte que fuera su claridad, la luz pálida que iluminaba el paisaje surgía de la nieve. El frío se había reavivado y, fuera, debía estar helando, pues el aire que penetraba en nuestra cabaña era glacial. En el lúgubre silencio de la noche se escuchaban a veces crujidos que indicaban que la superficie nevada estaba helándose. Ciertamente, habíamos sido muy afortunados encontrando la cava.
Ya. ¿Qué hubiera sido de nosotros en pleno bosque, bajo la nieve y el frío? A pesar del poco ruido que yo había hecho al caminar, desperté a los perros y Cervino se levantó para venir conmigo hasta la puerta. Como no miraba con mis mismos ojos los esplendores de aquella noche, se aburrió pronto y quiso salir. Con la mano le ordené que entrara. ¿Qué idea salir con ese frío? ¿No estaría mejor permaneciendo junto al fuego que saliendo a vagabundear? Obedeció, pero quedó con el hocico vuelto hacia la puerta, como un perro obstinado que no abandona su idea. Seguí mirando la nieve durante algunos instantes, pues, pese a que el espectáculo me llenaba el corazón de una indefinible tristeza, experimentaba una especie de placer al contemplarlo. Me producía deseos de llorar y, aunque me hubiera sido fácil no seguir viéndolo, puesto que bastaba con cerrar los ojos o volver a mi lugar, no me moví. Por fin me acerqué al fuego y, tras haber echado en él 4 o 5 pedazos de madera cruzados unos sobre otros, creí que podía sentarme sin peligro en la piedra que me había servido de almohada. Mi dueño dormía tranquilamente. Los perros y Corazón Hermoso dormían también, y en el avivado hogar se levantaban hermosas llamas, que subían en torbellinos hasta el techo, arrojando chisporroteos que turbaban el profundo silencio. Durante bastante tiempo me divertí mirando las chispas, pero poco a poco el cansancio se apoderó de mí y me adormecí sin darme cuenta. Si hubiera tenido que encargarme de la leña, me hubiera levantado y al andar alrededor de la cabaña, me hubiese mantenido despierto. Pero al permanecer sentado, sin tener que hacer otro movimiento que extender la mano para arrojar las ramas al fuego, me abandoné a la somnolencia que se apoderaba de mí y creyendo estar seguro de mantenerme despierto, volví a dormirme. De pronto, un furioso ladrido me despertó sobresaltándome. Era de noche. Sin duda había dormido mucho tiempo y el fuego se había apagado o, al menos, no brillaban ya en él las llamas que iluminaban la cabaña. Los ladridos continuaban. Era la voz de Capi. Pero, cosa rara, ni Cervino ni Dolce respondían a su camarada. «Bueno, ¿qué pasa?», gritó Vitalis despertando también. «¿Qué sucede?». «No lo sé. Te has dormido y el fuego se ha apagado». Capi se había abalanzado hacia la puerta, aunque sin salir y desde allí ladraba. Yo me hacía también la pregunta que mi dueño me había dirigido. «¿Qué sucede?». 2 o 3 aullidos quejumbrosos, en los que reconocí la voz de Dol. «Sí», respondieron a los ladridos de Capi. Los aullidos procedían de la parte posterior de nuestra cabaña y se oían a poca distancia. Fui a salir. Mi dueño me detuvo poniéndome la mano en el hombro. «Pon primero leña en el fuego», me ordenó. Mientras obedecía, tomó del hogar un tizón sobre el que sopló para avivar su extremo carbonizado. Luego, en vez de arrojar nuevamente el tizón al fuego cuando estuvo al rojo, lo conservó en la mano. «Vamos a ver», dijo, «y anda atrás de mí. Adelante, Capi». Cuando íbamos a salir, un formidable aullido rompió el silencio y Capi, aterrorizado, se arrojó entre nuestras piernas. «Lobos. ¿Dónde están Cervino y Dolce?». Yo no podía responder a eso. Sin duda ambos perros habían salido mientras dormía. Cervino para realizar el capricho que había manifestado y que yo había impedido, Dolce siguiendo a su compañero. ¿Se los habrían llevado los lobos? Me pareció que el acento de mi dueño, al preguntar dónde estaban, revelaba ese temor. «Toma un tizón», me dijo, «y vamos a socorrerles». En el pueblo, yo había oído contar terribles historias acerca de los lobos. Sin embargo, no dudé. Me armé de un tizón y seguí a mi dueño. Pero cuando estuvimos en el claro, no divisamos ni perros ni lobos. Solo vimos, en la nieve, las profundas huellas de ambos canes. Seguimos aquellas huellas, daban la vuelta a la cabaña. Luego, a cierta distancia se veía un espacio cuya nieve había sido removida como si los animales se hubieran revolcado en ella. «Busca, busca, Capi», decía mi dueño y, al mismo tiempo, silbaba para llamar a Cervino y Dolce. Pero ningún ladrido le respondía, ningún ruido turbaba el lúgubre silencio del bosque y Capi, en vez de buscar como se le ordenaba, permanecía entre nuestras piernas, dando signos manifiestos de inquietud y de espanto, el que por lo general era tan obediente como valeroso. La reverberación de la nieve no daba claridad suficiente para ver en la oscuridad y seguir las huellas. A corta distancia, los ojos deslumbrados se perdían en las confusas sombras. Vitalis silbó de nuevo y llamó con voz fuerte a Cervino y Dolce. Escuchamos. El silencio continuó. Mi corazón estaba oprimido. Pobre Cervino,
Pobre Dolce. Vitalis precisó mis temores. Los lobos se los han llevado, dijo. ¿Por qué los has dejado salir? Ah, ¿sí? ¿Por qué? No podía contestar a esa pregunta. Hay que buscarles, dije. Me adelanté. Pero Vitalis me detuvo. ¿Y dónde quieres buscarlos? Dijo. No lo sé, por todas partes. ¿Cómo orientarnos en la oscuridad y con esta nieve? En efecto, la nieve nos llegaba a media pierna y nuestros dos tizones no podían iluminar las tinieblas. Si no han respondido a mi llamada, es que están muy lejos, dijo. Y además, no debemos exponernos a que los lobos nos ataquen. No tenemos nada para defendernos. Era terrible abandonar así a los dos pobres perros, aquellos dos compañeros, aquellos dos amigos, particularmente para mí, que me sentía responsable de su falta. Si no me hubiera dormido, no habrían salido. Mi dueño se había dirigido a la cabaña y yo le había seguido, mirando tras de mí a cada paso y deteniéndome para escuchar. Pero no vi más que la nieve, no escuché más que los crujidos de la nieve. En la cabaña nos esperaba una nueva sorpresa. En nuestra ausencia se habían encendido las ramas que yo había amontonado sobre el fuego. Llameaban ahora, llevando su fulgor a los más sombríos rincones. No vi a Corazón Hermoso. Su manta se hallaba junto al fuego, pero vacía. El mono no estaba debajo. Le llamé. Vitalis le llamó también. No apareció. Vitalis me dijo que, al despertar, le había notado junto a él, por lo tanto había desaparecido después de que nosotros saliéramos. Tomamos un puñado de ramas encendidas y volvimos a salir, inclinados, con las ramas rozando la nieve, buscando las huellas de Corazón Hermoso. No lo encontramos. Cierto es que el paso de los perros y nuestras pisadas habían mezclado los rastros, pero, sin embargo, no lo bastante para que no pudieran reconocerse los pies del mono. Entramos de nuevo en la cabaña para ver si se había acurrucado en algunas de leña. Nuestra búsqueda fue muy larga. Revisamos 10 veces los mismos lugares, los mismos rincones. Subí en los hombros de Vitalis para explorar las ramas que formaban nuestro techo. Todo fue inútil. De vez en cuando nos deteníamos para llamarle. Nada, siempre nada. Vitalis parecía exasperado mientras yo me hallaba sinceramente desolado. Cuando pregunté a mi dueño si creía que los lobos podían habérselo llevado también, me dijo. No, los lobos no se hubieran atrevido a entrar en la cabaña. Creo que habrán saltado sobre Servino y Dolce que estaban fuera, pero no han penetrado aquí. Probablemente Corazón Hermoso, asustado, se habrá ocultado en algún sitio mientras estábamos fuera. Y eso es lo que me hace estar inquieto por él, ya que con este tiempo abominable va a coger frío y el frío sería para él mortal. Entonces sigamos buscando. Emprendimos de nuevo nuestra búsqueda, pero no tuvimos más éxito que la primera vez. Hay que esperar a que se haga de día, dijo Vitalis. ¿Y cuándo amanecerá? Dentro de 2 o 3 horas, creo. Se sentó ante el fuego con la cabeza entre las manos. No me atreví a molestarle. Permanecí inmóvil junto a él, moviéndome solo para arrojar ramas al fuego. De vez en cuando se levantaba para ir hasta la puerta, miraba al cielo y se asomaba para escuchar. Luego, volvía a su lugar. Me parece que yo hubiera preferido que me riñera a verle así, abatido y melancólico. Las 3 horas que había dicho transcurrieron con exasperante lentitud. Parecía que la noche no iba a terminar nunca. Sin embargo, las estrellas palidecieron y el cielo se blanqueó. Era el alba, pronto sería de día. Pero con el naciente día el frío aumentó, el aire que penetraba por la puerta era helado. Si encontrábamos a Corazón Hermoso, ¿estaría vivo todavía? ¿Qué razonables esperanzas de encontrarle podíamos albergar? ¿Quién podía saber si el día no iba a traer de nuevo nieve? No la trajo. El cielo, en vez de cubrirse como la víspera, se llenó de un fulgor rosado que presagiaba el buen tiempo. En cuanto la fría claridad de la mañana devolvió a los árboles y matorrales sus formas verdaderas, salimos. Vitalis se había armado de un fuerte bastón y yo había tomado también uno. Capi no parecía ya dominado por el terror que le había paralizado durante la noche. Con los ojos fijos en los de su dueño, solo esperaba una señal para lanzarse hacia adelante. Mientras buscábamos en tierra las huellas de Corazón Hermoso, Capi levantó la cabeza y se puso a ladrar alegremente. Aquello significaba que debíamos buscar en el aire y no en la tierra. En efecto, vimos que la nieve que cubría nuestra cabaña había sido hollada hasta una gran rama colocada en el techo.
Seguimos con los ojos a aquella rama que pertenecía a una encina, y en la copa del árbol acurrucada en la horquilla que formaban dos ramas, divisamos una pequeña forma de color oscuro. Era Corazón Hermoso. Asustado por los aullidos de los perros y los lobos, se había lanzado al techo de nuestra cabaña, mientras estábamos fuera, y de allí había trepado a lo alto de la encina en donde, sintiéndose seguro, había permanecido acurrucado, sin responder a nuestras llamadas. La pobre bestezuela, tan friolera, debía de estar helada. Mi dueño la llamó dulcemente, pero no se movió más que si estuviera muerta. Durante varios minutos, Vitalis repitió sus llamadas. Corazón Hermoso no dio señales de vida. Yo tenía que remediar mi negligencia nocturna. Si quiere, dije, voy a buscarlo. Te romperás la cabeza. No hay peligro. Aquello no era cierto. Muy al contrario, había peligro y, sobre todo, era difícil. El árbol era grueso y, además, estaba cubierto de nieve en las partes de su tronco y sus ramas expuestas al viento. Yo había aprendido muy pronto a trepar a los árboles y adquirí en este arte una notable habilidad. A lo largo del tronco crecían algunas pequeñas ramas. Me sirvieron de traviesas y, pese a que la nieve me cegará, pues mis manos la hacían caer en mis ojos, pronto llegué a la primera bifurcación de ramas. Una vez allí, la ascensión fue fácil. Solo tuve que procurar no resbalar en la nieve. Mientras subía, hablé suavemente a Corazón Hermoso que no se movía, pero que me miraba con sus ojos brillantes. Iba a alcanzarle y ya alargaba la mano para tomarle, cuando dio un salto y se lanzó hacia otra rama. Le seguí también, pero los hombres, lamentablemente, al igual que los chiquillos, son mucho más torpes que los monos moviéndose en los árboles. Es, pues, probable que jamás hubiese podido alcanzar a Corazón Hermoso si la nieve no hubiera cubierto las ramas. Pero como la nieve le humedecía manos y pies, se cansó pronto. Entonces, descendiendo de rama en rama, subió de un salto a los hombros de su dueño y se ocultó bajo su chaqueta. Haber encontrado a Corazón Hermoso era mucho, pero no lo era todo. Ahora teníamos que buscar a los perros. En pocos pasos llegamos al lugar en donde nos habíamos detenido la noche anterior. Ahora, de día, nos fue fácil adivinar lo que había ocurrido. La nieve guardaba impresa en sus oquedades la historia de la muerte de los perros. Al salir de la cabaña, uno detrás del otro, habían caminado a lo largo de los haces de leña y, durante una veintena de metros, pudimos seguir perfectamente sus huellas, luego estas desaparecían, se veían entonces otros rastros. Por un lado los que indicaban cómo, en grandes saltos, los lobos habían llevado, tras haberles atacado. Ya no había huellas de perros salvo un rastro rojizo que, a veces, ensangrentaba la nieve. Ya no teníamos motivos para proseguir nuestras pesquisas. Los dos pobres perros habían sido degollados y arrastrados para ser devorados cómodamente en algún breñal espinoso. Además, teníamos que ocuparnos urgentemente de Corazón Hermoso. Regresamos a la cabaña y mientras Vitalis le calentaba al fuego pies y manos, como se hace con los niños pequeños, yo caldeaba su manta y, luego, le envolvimos en ella. Pero no era solo una manta lo que necesitábamos, sino una buena cama cálida y una bebida caliente, y no teníamos ninguna de las dos cosas. No podíamos estar satisfechos de tener fuego. Mi dueño y yo nos mantuvimos también, junto al hogar, sin decir nada, y permanecimos allí, inmóviles, mirando arder el fuego. Pobre Cervino, pobre Dolce, pobres amigos. Ambos, cada uno por su parte, murmurábamos estas palabras o, al menos, las llevábamos en el corazón. Habían sido nuestros camaradas, nuestros compañeros en la buena y la mala fortuna y, para mí, en mis días de angustia y soledad, unos amigos, casi mis hijos. No podía absolverme. Si hubiera permanecido alerta como debía, si no me hubiera dormido, no habrían salido y los lobos no se hubieran atrevido a atacarnos en nuestra cabaña, se habrían mantenido a distancia, asustados por nuestro fuego. Deseaba que Vitalis me riñera. Pero no decía nada, ni siquiera me miraba. Permaneció con la cabeza inclinada sobre el hogar, pensando sin duda en lo que, sin los perros, iba a ser de nosotros.